¿Tienes tiempo para un café? ¿Tienes tiempo para escuchar esto? Hablar de la Antártida es hablar de pingüinos, especie insignia del continente helado y seguramente una de las favoritas para los humanos. Como un James Bond, esta ave vestida de smoking afronta misiones asociadas al avance del cambio global que amenaza su hábitat, sus comportamientos, sus comunidades y su salud. ¿Qué historias nos está contando? ¿Seguiremos teniendo muchos capítulos de esta saga? Soy Isabel Moreno y hoy me siento con Virginia Morandini para hablar sobre pingüinos. Virginia, ¿nos tomamos un café? Con hielo, por favor. Esto es Café con Hielo, un podcast impulsado y financiado por la Conexión Polar del CSIC. Virginia Morandini es bióloga, investigadora en la Estación Biológica de Doñana. Y Virginia, yo creo que este tema es el que me pilla muchísimo más alejado de mi campo de conocimiento, entonces te tengo que preguntar por lo más básico de todo. ¿Cuántas especies de pingüinos hay? Bueno, actualmente hay reconocidas 20 especies de pingüinos, que la gente normalmente cuando pregunta por pingüinos dice, uy, pero no son todos iguales. Absolutamente no. Hay 20 especies y solo 7 de ellas viven en lo que se puede decir el entorno de la Antártida. En la Antártida y las islas subpolares que rodean a la Antártida. De las 7 antárticas, pues la más destacada, la que la gente conoce más, es el pingüino emperador, que ese pingüino es el más grande de todos, que puede medir pues 1,20 m y es el famoso pingüino que pone los huevos durante el invierno entre sus patitas, que cría al pollito entre sus patas y es el único pingüino, a diferencia de lo que la gente piensa, que cría en hielo, porque todos los demás pingüinos crían en roca, en tierra. Entonces, bueno, podemos decir 20 especies de pingüino en el mundo y 7 antárticos, que serían el más emblemático emperador, pero también tenemos el Adelia, que es más chiquitito, el típico con la cabeza negra, el barbijo, que se llama barbijo porque tiene una línea negra como por debajo de la barbilla, el papúa. Tenemos el pingüino rey, que ese es más de islas subantárticas, que parece un poco un pingüino emperador, pero más pequeño, que es este que tengo aquí detrás, es un pingüino rey. Y después está el macaroni, típico de los penachos amarillos, que aparece también en algunas películas. Y el Un rojo. momentito, vamos a recordar a quienes nos están escuchando que este podcast también lo pueden ver. Es un video podcast, además estamos en las redes sociales, entonces os invitamos a que nos pongáis caras si solamente nos estáis escuchando a través de plataformas de reproducción de sonido, pero también mola mucho vernos y ver también la cara que ponen todas las personas que han participado y que estáis participando en este podcast de ilusión cada vez que habláis de vuestro tema, que la verdad es que es increíble. Y efectivamente el pingüino que nos has enseñado ahí detrás llamaba mucho la atención, entonces os invito a que veáis este animal que es precioso, la verdad. Y de todos estos, de todas estas especies que nos has comentado, ¿todas se comportan igual? ¿Es un ave que migra, que se queda en un sitio concreto? ¿Cómo se comportan los pingüinos? Pues es una pregunta interesante porque de hecho no todas se comportan igual. Como te explicaba, no todas tienen el mismo comportamiento de reproductivo. Por ejemplo, el pingüino emperador es muy famoso porque pone sus huevos en el invierno austral, es decir, cría entre mayo y agosto, cuando prácticamente allí pues no puede vivir nadie. Y otros sí que la mayoría son migradores, eh, como todas las especies antárticas, pero hay algunos que no son migradores, como por ejemplo el pingüino papúa, que hace pequeños desplazamientos alrededor de sus colonias durante el invierno, pero que no llega a hacer largas migraciones, como por ejemplo pueden hacer el pingüino Adelia y el barbijo, que llegan a desplazarse más de 5.000 kilómetros ¡Wow! durante el invierno. Sí, la verdad ¿Y cómo que hacen son el muy fascinantes. desplazamiento? Ellos nadan, son aves que vuelan debajo del agua. Entonces Qué bonito. se desplazan siguiendo el borde del hielo y llegan desde, por ejemplo, los pingüinos que yo estudio, que son barbijos de Adelia de la península antártica, pues llegan casi o incluso pasando el mar de Ross, que sí está a unos 5.000 kilómetros de distancia. Se quedan allí durante el invierno y luego vuelven a las colonias para reproducirse. La mayoría del trayecto lo hacen nadando, pero también se dejan llevar por el hielo. Por eso para ellos el comportamiento del hielo es tan interesante. Se dejan llevar a veces de forma inerte por las plataformas de hielo que se mueven por corrientes que están alrededor de la Antártida.
Ostras, y claro, ya que has mencionado el hielo, lo importante que es estas plataformas que se van desplazando, etcétera, aquí sale la pregunta obligada. ¿Cómo está afectando el cambio climático a esta deriva de este movimiento de los pingüinos a través del hielo y en general a este comportamiento? ¿Les está afectando mucho el cambio climático? Bueno, pues en principio se pensaba que los pingüinos podían ser una de esas especies llamadas ganadoras del cambio climático, porque en Ujú. principio se vio que la recesión de glaciares o el que hubiera menos zonas heladas podría facilitarles el tener acceso a más sitios de reproducción y más sitios para para construir nidos y asentar colonias. Como te he comentado, la única especie que cría en hielo es el emperador, pero todas las demás sí que necesitan zonas libres de hielo y libres de nieve para construir sus ¿Mm? nidos, que construyen con piedrecitas. Hacen estos cuencos para separar tanto los huevos como los pollitos de las zonas frías heladas, que al final de la época reproductora se convierten en zonas muy húmedas, ¿no? Porque se derrite la nieve. Entonces, en un principio sí que se vieron algunos estudios donde esta regresión de los glaciales podría dejar más zonas descubiertas y por lo tanto más área para construir nidos y asentar colonias. Sin embargo, estudiando a fondo tanto la migración como la fenología de la reproducción, se ha visto que son muy dependientes del movimiento de hielo y sobre todo Mm. dependientes de grandes corrientes que operan alrededor de la Antártida llamados giros, que son corrientes circulares como el giro de Ross o el giro de Weddell, que ellos usan para invernar y para, como te he dicho, dejarse también llevar de forma inerte durante la migración. Entonces estos giros están sufriendo cambios debido al cambio climático, tanto cambios en la densidad y en la concentración de hielo como en la velocidad de esos giros. Y eso afecta también, bueno, un estudio bastante reciente ha visto que también afecta a la fecha de llegada a las colonias, porque ellos ¿Mm? usan también esos giros como trampolín para volver a las colonias, les empujan la vuelta a las colonias. Entonces se ha visto que la fecha de llegada a las colonias para iniciar la reproducción se está retrasando. O está cambiando, en algunas especies está retrasando, pero en general está cambiando. Y eso causa desacoples con los picos de alimento durante la época reproductora. Entonces, eso obviamente ya los ha posicionado como especies no ganadoras ante el cambio climático que pueden verse muy afectadas pues, por cambios en la concentración de hielo, cambios en los picos de comida y en general cambios asociados a la temperatura. Mm. Y además, estabas hablando de la relación que hay con otras especies y justamente estamos grabando este episodio en un momento en el que en España hemos hablado de unas lluvias históricas y justamente después han venido unas temperaturas bastante agradables que está haciendo, por ejemplo, que haya una proliferación de mosquitos en algunas zonas del país, también de garrapatas y un larguísimo etcétera. ¿Los pingüinos también son susceptibles a este tipo de especies y a las enfermedades que pueden transmitir los vectores? Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, la Antártida es un entorno muy interesante para plantearse esas preguntas porque en general está relativamente aislada del resto del planeta por lo que llamamos la corriente circumpolar. Es una Hmm. corriente bastante fuerte que crea pues este aislamiento, esta barrera física con el resto del planeta y que hace que el transporte de tanto de seres vivos como de otro tipo de organismos, de sustancias, sea bastante complicado. Entonces, se ha visto en los últimos años, relacionado también con el cambio climático y en general el cambio global, que hay un aumento de parásitos, por así decirlo, en la Antártida. Tanto en la zona de la península antártica se hizo un estudio hace ya unos 15-20 años sobre la densidad de garrapatas en distintas colonias de pingüinos y se Mm. estableció como estudio basal y ahora el año pasado volvimos a repetir este estudio y vimos que en todas las colonias había aumentado la densidad de garrapatas, pero que incluso la presencia de garrapatas había aparecido en colonias donde antes no se había detectado y coincidiendo Ostras. con colonias cada vez más al sur. Entonces parece probable que el hecho de que el cambio climático esté permitiendo a estos organismos sobrevivir a un invierno que antes no podían sobrevivir.
Y Ostras. eso Y tiene consecuencias, porque bueno, las garrapatas son vectores de muchos patógenos. Por ejemplo, pues la babesia. La babesia tiene síntomas parecidos a la anemia en pingüinos y ¿Mm? afecta mucho a su capacidad de alimentarse durante la época reproductora. Hicimos algunos estudios viendo diferencias en el comportamiento de alimentación durante la época reproductora en pingüinos con zonas de la colonia con alta concentración de garrapatas y baja concentración de garrapatas, y vimos que efectivamente los individuos en alta concentración de garrapatas tienen un comportamiento distinto, parece que son menos competitivos y tienen que alejarse mucho de la colonia para poder alimentarse. Eso también tiene consecuencias en la crianza de los pollos y a largo plazo en la estabilidad de las colonias. Además, trabajamos muchos con virólogos ¿Mm? y hemos visto que la concentración de virus, la diversidad de virus en estas especies, también estamos descubriendo virus que nunca se habían visto. Por ejemplo, en el caso del pingüino Adelia, eh, pues se descubrió un virus nuevo que llamamos penguin circovirus, de una variedad llamada circovirus, que se ha visto en loros. Y el loros crea pérdida de plumaje y curvatura del pico, pero nunca se había visto en pingüinos, y menos pingüinos antárticos. Y en el mar de Ross, bueno, en la colonia de Cabo Crozier, andando por la colonia, vimos un pingüino que había perdido todas sus plumas. Estaba completamente calvo, un pollito. Y obviamente no sobrevivió, pero pudimos coger muestras del nido y detectamos este virus llamado circovirus que crea estos problemas en loros, que está creando calvicie en pingüinos. Y después, investigando, vimos que esta calvicie en pingüinos ya se había detectado en otras colonias de la península. Y incluso en un pingüino emperador hay fotos bastante impactantes de un pingüino, un pollo de pingüino emperador que ha perdido completamente todas sus plumas. Y esto pues tiene consecuencias pues mortales en pingüinos antárticos. Entonces, toda esta serie de virus, tenemos un artículo también publicado recientemente sobre papilomas, sobre poliomavirus. Es decir, se están descubriendo muchas especies de virus en pingüinos. Y Virginia, ¿sabéis por qué ha llegado esa enfermedad a la Antártida? Si hablabas de loros, yo no me imagino loros en la Antártida. No, 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 claro. La mayoría de especies de la Antártida son migradoras. Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, escuas o distintas especies de cormoranes. Los escuas son la especie migradora por excelencia, porque pueden llegar hasta zonas de Sudáfrica y criar, por ejemplo, en la isla de Ross, a unos 78 grados de latitud. Entonces, estas especies cada vez son mejores portadoras de este tipo de enfermedades. Porque primero, porque vectores como garrapatas pueden sobrevivir en un invierno en el que antes a lo mejor no podían. Y segundo, porque las migraciones cada vez pueden aumentar en tiempo y en distancia debido a estos cambios de temperatura. Y otra pregunta obligada, hablando de enfermedades y de virus, si pensamos en la noticia que ha circulado acerca de un virus aviar a finales de 2025, comienzos de 2026, ¿no? La gripe aviar, de la que se ha hablado tantísimo, que ha afectado a tantas aves en el mundo. En la Antártida, ¿qué efecto ha tenido la gripe aviar? ¿O no ha llegado, por suerte? Pues bueno, es importante matizar que la gripe aviar está presente en casi todas las aves migradoras, incluido pingüinos antárticos. Es decir, nosotros hemos estado detectando gripe aviar desde que se empezó a trabajar con pingüinos. Sin embargo, son cepas que no son altamente patogénicas, que conviven con las especies. El problema de la gripe aviar altamente patogénica, que es la que llaman H5N1, y es que causaba una mortalidad muy alta, más que la de cualquier otra cepa. Este virus fue un experimento bastante interesante, un experimento natural bastante interesante que puso a prueba el aislamiento de la Antártida, ¿no? Porque, bueno, es Hmm. verdad pues que de Europa pasó a Estados Unidos de forma muy rápida, de Estados Unidos bajó a todos los países de Sudamérica, tuvo un impacto grandísimo en las colonias de Chile, Argentina, tanto de pinnípedos como de pingüinos. Y una vez en Sudamérica no se sabía muy bien qué iba a pasar, si iba a poder saltar a la Antártida o por el contrario, iba a ser
una cepa tan patogénica que no iba a permitir a las especies portadoras llegar a la Antártida, porque es algo Ah, bastante claro. interesante. Si un virus es muy patogénico, a lo mejor inhibe el comportamiento migrador de las especies portadoras, porque estas especies están tan débiles que no tienen la energía como para enfrentar una migración tan dura, que probablemente de las migraciones más duras, de cruzar esta barrera circumpolar antártica, ¿no? Entonces estábamos todos bastante expectantes, sí que se creó un protocolos de actuación sabiendo que a lo mejor en algún momento iba a saltar, pero es verdad que el salto Suramérica-Antártida tardó más de lo que los investigadores esperábamos, no fue directo, es decir, no fue la misma velocidad Norteamérica-Suramérica, salto a la Antártida. Mm. Efectivamente, la Antártida creó ahí una barrera, el primer año no vimos el salto que esperábamos, pero ya el segundo año sí que vimos ese salto. Entonces, al llegar a la Antártida, tuvo un efecto devastador en colonias de pinnípedos. En muchas especies diezmó las poblaciones casi a la mitad. Y Wow. en otras especies, como págalos, como estos del escúa, también se vieron mortalidades masivas. En pingüinos, en algunas colonias concretas, se vio mortalidad, pero no ha tenido un impacto como para afectar a las poblaciones en general. En las colonias que yo trabajo, no hemos visto que haya llegado o que al menos a nivel de sintomatología se haya visto ningún efecto. Claro, según la especie que sea, les afecta más y les afecta menos. ¿Y la gripe aviar ha afectado a otros animales que tenemos en la Antártida o solamente a los pingüinos? Ha afectado a pinnípedos, que serían todo, pues, leones marinos, lobos marinos, todo lo que podemos pensar como foca, les ha Ah, bueno, afectado claro, claro. muchísimo. Wow. Y sí, ha sido bastante devastador. En algunas poblaciones, diezmando ya te digo, hasta la mitad. Ha tenido mortalidad en hembras durante la época reproductora. Ha habido colonias que no han sacado ninguna cría. Sobre todo a nivel de mamíferos o incluso de págalos como escúa, el efecto ha sido muy grande. Por suerte con pingüinos no ha tenido este efecto tan devastador como en el resto de especies. Qué curioso, ¿no? Porque a priori dices, gripe aviar va a afectar mucho más a las aves que a otros, que a mamíferos, por ejemplo, ¿no? Y Sí, de hecho justamente eso fue tengo, sobre es todo que, lo qué, que qué miedo. saltó, lo que hizo saltar las alarmas con la gripe aviar. ¿Mm? Que en principio la gripe aviar, todas las cepas suelen quedarse en aves. Y sí que Sí. son muy peligrosas pues para el tema de aves de granjas, de corral y tal, pero en general suelen quedarse en aves. El problema de esta cepa es que pasó a mamíferos y claro, una vez que pasa a mamíferos, el salto a humanos es cada vez más fácil. Entonces allí sí que tuvimos muchas alertas y muchos protocolos para intentar no exponernos nosotros como investigadores a ese virus. Wow, qué miedo da todo esto. Estaba pensando en algo que habías comentado antes, que las enfermedades no afectaban igual a todos los pingüinos y que había algunos pingüinos que incluso les afectaba a su comportamiento. Dentro de las colonias de pingüinos tenemos pingüinos con su pingüinalidad, podríamos decir, al igual que los humanos tenemos nuestra personalidad, las personas tenemos nuestra personalidad, los pingüinos tienen también esa pingüinalidad muy marcada. Sí, 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 la verdad que son animales muy curiosos y es un placer estudiarlos y estudiar temas como personalidad, a lo que me he estado dedicando los últimos años, considero que es muy interesante porque sí que hay rasgos individuales en distintos aspectos del comportamiento, lo que llamamos un poco personalidad. Y esa personalidad puede estar ligada a otros comportamientos, pues como comportamiento de alimentación o comportamiento migrador. Es decir, hemos visto que hay algunos pingüinos como más atrevidos, otros más tímidos, y que eso, por ejemplo, traducido al comportamiento de alimentación, hay individuos que año tras año suelen tener un comportamiento más explorador cuando se alimentan, es decir, suelen Mm. cambiar más de áreas durante la época reproductora, no suelen visitar siempre el mismo lugar para alimentarse. Ellos salen de las colonias y hay algunos individuos que tienden
a visitar siempre zonas conocidas donde saben ya dónde va a estar la alimentación, y otros que tienen un comportamiento pues más explorador, más pues hoy visito aquí, mañana pues me arriesgo y voy allí, puedo encontrar menos comidas, pero me arriesgo. Y en el tema de la migración también está bastante ligado. Hay individuos que durante la migración tienen un comportamiento, pues eso, también más explorador, movimientos más, llamamos, tortuosos, ¿no? Más divagantes, Sí. exploradores, más curvilíneos cuando lo ves en la gráfica, y otros que van más en línea recta hacia donde tienen que ir. Unos que se quedan más cerca de las colonias, dentro de lo que podemos llamar cerca en este tipo de migraciones, y otros que a lo mejor se desplazan 1000 o 2000 kilómetros más. Y el pingüino aquel que se hizo viral porque se iba hacia las montañas y ¿qué le pasaba a ese pingüino? Sí, pues la verdad que, que se ha hecho bastante viral. No creo que ese pingüino tuviera muchas oportunidades yéndose a las montañas, pero la verdad que no sé si fue un problema. Hemos visto algunos pingüinos pues con problemas neurológicos, también pasa, ¿no? O con problemas Ostras. de desorientación, problemas o de repente no, por motivos de estrés o falta de alimento, sentirse un poco perdidos. Por ejemplo, al final de la época reproductora, cuando ya no hay nidos, cuando ya no hay nada, ves un pingüino muy estresado, con falta de alimento y tal, y de repente empieza a coger piedras y va andando con una piedra porque es, bueno, tengo que hacer eso, tengo que coger piedras, tengo que construir un nido, pero está puede estar un poco desorientado. Los pingüinos sí que pueden tener comportamientos muy exploradores, y yo creo que eso les da ventajas o no, dependiendo de las condiciones del medio ambiente, a unos frente a otros, pero claro, el ir hacia las montañas no parece que tuviera un buen final. Mm, pobrecillo. Y para el futuro, ¿qué final crees que les espera a los pingüinos? ¿Qué podemos esperar? ¿Menos pingüinos? ¿Más pingüinos? No lo sabemos. Bueno, pues es una pregunta interesante porque, em, bueno, los pingüinos antárticos, en este caso, están ligados al ecosistema antártico, ¿no? Mm, Entonces, el ecosistema antártico es un lugar muy singular, único en el mundo, que además, debido a su singularidad, llamemos geopolítica, hace que no tenga ningún país soberano, que tenga que ser manejado de una forma muy especial, y por lo tanto tiene unas condiciones únicas y en las que funciona como laboratorio natural, irrepetible y reproducible en el resto del mundo, donde se pueden contestar muchas preguntas que en el resto del planeta no se pueden contestar. Entonces, para mí el objetivo es entender cómo este ecosistema antártico puede verse afectado por cambio climático, por cambio global, aumento de turismo, pesquerías, todos estos factores que están un poco um, atacando estos ecosistemas, y cómo los pingüinos pueden ser indicadores de ese cambio. Nosotros usamos a los pingüinos como especies indicadores, como siempre me hace gracia esta similitud, ¿no? Como son pequeños buques oceanográficos que están cogiendo información para nosotros durante todo el año. Incluso mm, están cogiendo información para nosotros de sitios a los que no podemos llegar debido a las condiciones durante el invierno, ¿no? mm. Entonces, cambios en sus poblaciones, tanto aumento de las poblaciones de pingüino como disminución de las poblaciones de pingüino, nos indican que algo está pasando. Tenía el ejemplo Ah, de un artículo que publicamos sí. en Antarctic Science, donde veíamos que el aumento de las poblaciones de pingüinos estaba relacionado con la pesquería de un tipo determinado, ¿no? de pez, que reducía la competencia por el krill. Entonces, el aumento de las poblaciones de pingüinos en esa zona lo que nos estaba indicando es que algo estaba cambiando en los ecosistemas, aunque esas Sí. poblaciones a simple vista fueran a mejor. Entonces, yo creo que en el futuro, depende de la zona, podemos predecir un aumento y una disminución de las poblaciones de pingüinos, dependerá muchísimo de la zona, pero lo clave es entender que un cambio en sus poblaciones, sea más, sea menos, nos está alertando de un cambio en los ecosistemas antárticos. Son sistemas súper complejos en los que todo está interrelacionado.
Ahora sí, Virginia, la última pregunta, porque nos hemos pasado ya de tiempo, ¿eh? La No te verdad es que quienes estén escuchando este podcast estarán diciendo, madre mía, este episodio es un preocupes. poquito más largo que los demás. La última pregunta, ¿a ti el café te gusta en taza grande, en taza pequeña, en vaso? En taza grande. Taza grande siempre, a mí también. Cuanto más, mucho mejor. Bueno, Virginia, ha sido todo un placer el haberte tenido al otro lado de la pantalla. Yo imagino que la gente que nos está escuchando o que nos está viendo habrá tenido la misma sensación que yo, que todo el mundo debería conocerte, que eres una especie de Jane Goodall de los pingüinos. Muchas. Haces una labor maravillosa por la protección y la investigación de la biodiversidad del planeta y sobre todo de los pingüinos en un entorno tan amenazado como es la Antártida. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y espero verte muchísimas más veces y hablar contigo y que nos cuentes muchísimas más cosas tan interesantes como las que nos has contado en estos últimos 25 minutos. Pues nada, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias a vosotros. El podcast Café con Hielo está impulsado por la Conexión Polar CSIC. Ha sido guionizado y presentado por una servidora, Isabel Moreno, y la gestión, edición técnica y difusión la lleva Oikos MSP.